Bueno, muchas gracias, presidente. El 28 de septiembre, presidente, hace apenas 8 días, 9 días, fue la primera reunión donde se trató este proyecto. Duró 19 minutos. El 5 de octubre, es decir, ayer, fue la segunda reunión donde se despachó el proyecto. Duró 30 minutos. 30 más 19, 49 minutos, presidente. En 49 minutos despacharon un proyecto de ley que es un verdadero cheque en blanco y a donde no se contestó prácticamente ninguna de las preguntas que se hicieron en la primera y en la segunda reunión de comisión por los distintos legisladores de la oposición, que eran de la más variada especie: costo de la obra, inmuebles, estudio de impacto ambiental, costo de la expropiación del primer tramo del segundo anillo. Ninguna de las preguntas que se hicieron en la reunión del 28 y en la reunión de ayer fueron contestadas. Sin embargo, este proyecto que se trabajó en apenas una semana y con menos de una hora de discusión es el que ustedes han elegido traer a debate en la sesión del día de la fecha. Con esa celeridad, presidente, ustedes pretenden que votemos una ley que los faculta a hacer una obra que en el mejor de los casos se va a iniciar en el 2023. Por eso nosotros desde el bloque de la Unión Cívica Radical entendemos que tenemos el tiempo suficiente, nos sobra tiempo para debatir y estudiar este proyecto. Por eso, presidente, voy a hacer la moción concreta de que este proyecto vuelva a comisión. Está en consideración la moción de orden del legislador Cosar de volver a comisión el proyecto en discusión en la presente sesión. Los que estén por la afirmativa sírvanse a indicar. Resulta negativo, legislador Cosar. ¿Va a continuar haciendo uso de la palabra o...? Sí, presidente. Sí, casi como uno se imaginaba el resultado de esta votación, pero bueno, la fe uno no la va a perder nunca y estamos acá siempre creídos de que en algún momento ustedes van a entender que acá estamos para debatir y no solamente para levantar la mano. Mire, presidente, el pedido de vuelta a comisión de este proyecto que ustedes acaban de rechazar, o que el bloque de Hacemos por Córdoba acaba de rechazar, tiene mucho en común con lo que sucedió ayer en el Congreso de la Nación. Mucho en común. Es muy parecido, casi igual, le diría, a donde el kirchnerismo ayer quiso imponer de manera inconsulta e inoportuna una agenda que seguramente a muchos de los diputados, a muchos de los legisladores de Juntos por el Cambio nos hubiese gustado debatir, nos hubiese gustado acompañar con el voto. Pero que ayer el mensaje fue claro y la inmensa mayoría de la sociedad lo leyó y lo entendió, de que no se puede imponer a fuerza de empujar las agendas legislativas. Los parlamentos están para consensuar los temas. Los parlamentos están para sentarse y definir cuáles son los temas prioritarios, no para atropellar, no para patotear. Eso quisieron hacer ayer en la Cámara de Diputados de la Nación y eso uno tiene la sensación que sucede en más de una oportunidad en esta legislatura y eso entiendo que está sucediendo hoy cuando traen a debate un proyecto que lejos está de ser un proyecto prioritario para la provincia de Córdoba. Mire, presidente, ustedes nos están pidiendo que aprobemos un proyecto que lo faculta al Poder Ejecutivo a seguir expropiando terrenos para el segundo tramo del segundo anillo. Ahora, no nos dicen en el proyecto qué inmuebles se pretenden expropiar, no nos dicen en el proyecto, no nos acompañan un informe llevado de las obras que se llevaron a cabo del primer tramo. En el 2019, esta legislatura
con otra composición, aprobó, le dio las facultades en un uso y costumbre que se viene repitiendo de manera equívoca para que se expropiaran los terrenos para llevar adelante el primer tramo del segundo anillo. En este momento que estamos nosotros acá debatiendo este proyecto, no solo que no se han iniciado las obras del segundo anillo, a excepción del puente que no comunica nada, simplemente que cruza la variable Juárez-Selman, sino que ni siquiera se han terminado de expropiar los inmuebles del primer tramo, que es de la ruta E53 a la 174. No terminan de expropiar los inmuebles del primer tramo y nos vienen a pedir a nosotros que le votemos una ley para avanzar en la expropiación de los inmuebles del segundo tramo, lejos están de iniciar las obras del primer tramo. Entonces digo, ¿cuál es la urgencia, presidente? No nos dicen cómo la piensan pagar, no nos dicen cuánto va a salir, no nos dicen a quién le va a tocar pagar. Mire, no tenemos estudio de impacto ambiental. ¿Y por qué digo, o por qué entendemos que es importantísimo el estudio de impacto ambiental? No hace falta que le diga, recién lo decía el legislador Rossi, está prendiendo fuego el norte de nuestra provincia, se está prendiendo fuego Sobremonte, se está prendiendo fuego Tulumba. Ya van más de 16.000 hectáreas que se han prendido fuego, hay más de 2 vidas que se han perdido y nosotros, ustedes nos piden acá que avancemos en un proyecto que tiene que ver con expropiar, que tiene que ver con un impacto ambiental sin siquiera acompañar un estudio de impacto ambiental. Ustedes nos piden que aprobemos un proyecto de expropiación sin decirnos de qué manera va a afectar la vida de la gente, de qué manera va a afectar el entorno y de qué manera va a afectar los recursos no renovables. ¿Sabe qué, presidente? Nosotros pensamos que en esta sesión ustedes iban a traer al recinto temas urgentes, porque Córdoba tiene temas urgentes. Nosotros pensamos que iban a traer a esta sesión temas que están vinculados directamente con las 300.000 hectáreas que se prendieron fuego el año pasado o las 16.000 hectáreas que se están prendiendo fuego en lo que va de este año. Esos temas nosotros pensamos que ustedes iban a traer. Nosotros nos imaginábamos que ustedes nos iban a traer temas que tengan que ver con la marginalidad, que tengan que ver con la pobreza. Lo que nunca imaginamos, que sobrando temas de extremada urgencia para la provincia de Córdoba, algunos que tienen que ver con lo que nos está pasando ya en estos momentos, a lo largo de esta semana, y otros que son problemas estructurales en esta provincia, para ustedes la urgencia iba a ser un proyecto para autorizar al Poder Ejecutivo a expropiar terrenos, sin decirnos cuáles, para iniciar el segundo tramo del segundo anillo. Entonces nosotros nos preguntamos, presidente, ¿y la pobreza? ¿Cuándo nos vamos a ocupar de la pobreza en esta legislatura? Los cordobeses se empiezan a dar cuenta, presidente, de lo que está pasando. Y ustedes nos invitan a aprobar un proyecto prácticamente a ciegas. Un proyecto que no nos dicen cómo lo piensan pagar. Si piensan seguir contrayendo deuda pública en dólares para hipotecar no solamente el futuro de los cordobeses, sino para hipotecar el futuro del próximo gobierno que asume en el 2023, del color o del partido político que sea. Recién lo decía el legislador Ardú, hoy inauguraron un hospital que en realidad va a empezar a funcionar en el mejor de los casos de acá a 2 meses. Y hoy quieren aprobar un proyecto pensando solamente en anunciar que van a iniciar el segundo anillo. Entonces, uno tiene la sensación que lo que hoy estamos viendo es pura pirotecnia electoral, o como diría el compañero Gutiérrez, el diputado Gutiérrez, puro electoralismo desenfrenado. Lo que ustedes no perciben, presidente, cuando traen proyectos de estas características, es que los pobres no comen cemento, no comen cemento. Las niñas y los niños que viven en la indigencia nunca se van a subir, no al segundo anillo, al primero no se pueden subir.
porque no tienen oportunidades reales de transitar ni por las circunvalaciones del primer anillo, ni por la que ustedes nos dicen ahora que van a construir como segundo anillo. Porque se olvidaron de ellos, porque siguen sin entender que las prioridades de Córdoba no son hoy más cemento. La prioridad de Córdoba hoy es la educación. La prioridad de Córdoba hoy es la salud. La prioridad de Córdoba hoy es el empleo. La prioridad de Córdoba hoy es la seguridad. Esos son los temas que le urgen a los cordobeses. Esos son los temas que nosotros tenemos que tratar acá los días miércoles. No ver cómo aprobamos un proyecto para que en el 2023 o en el 2024 empecemos a desmalizar un terreno para ver si hacemos el segundo anillo de la circunvalación. Y esto no es oponerse al progreso. Esto es entender que al costado donde ustedes quieren hacer el segundo anillo, entre el primero y el segundo, viven miles y miles de cordobeses en una pobreza estructural. Y hay que migrarlos a esos cordobeses. Vayan a preguntarle a esos cordobeses. Vayan a Juárez Selman. Vayan a preguntarle a esos cordobeses si lo que hoy están esperando es que nosotros nos ocupemos hoy del segundo anillo de la circunvalación. Para seguir, presidente, enumerando los motivos por los cuales nos oponemos, hay que cambiar. Miren, las costumbres, está bueno tener algunas costumbres. La rutina, cuando uno se empieza a poner viejo le gusta la rutina. A mí me gusta la rutina. Trato todos los días a la mañana, me levanto y repito casi de manera mecánica los mismos pasos. Pero no está bueno cuando los usos y costumbres tienen que ver con violentar de manera flagrante nuestras leyes, nuestra Constitución. Ustedes han apelado a la famosa frase, y son los usos, son las costumbres. Están vaciando de poder esta legislatura. Porque cada vez que hay que tratar un diferimiento impositivo, cada vez que hay que tratar una exhibición impositiva, le dan para que firme el decreto del gobernador, se saque la foto del gobernador, simpatice el gobernador, difunden ustedes por los medios de comunicación y después nos piden a los legisladores que a través de un proyecto de ley ratifiquemos o no el decreto. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Obvio que votamos a favor. Votamos a favor sabiendo que en realidad eso debió haber sido discutido en la legislatura y que es facultad de la legislatura. Con esto pasa lo mismo, presidente. Los usos y costumbres han hecho que en la legislatura se aprueben proyectos de ley que dicen, facultan para expropiar los terrenos que fueran necesarios, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50, no sabemos el valor, no sabemos cuáles son, no sabemos cómo se financian, no tenemos el estudio de impacto ambiental, pero esos son los usos y costumbres. Bueno, sepan que nosotros no venimos acá a convalidar los usos y costumbres, por más que algunos de ellos lleven 22 años en esta provincia, presidente. Señor presidente, también lo decía el legislador de Juntos por el Cambio, el derecho de propiedad es uno de los más cautelosamente protegidos por nuestra Constitución. Expropiar sin definir por ley, con precisión, qué inmuebles son objeto de esa expropiación, nos deja al borde de la inconstitucionalidad. Y es muy probable que con esta ley estemos abriendo la puerta a numerosas demandas judiciales, que por supuesto, si llegan a resultar beneficiosas para aquellos que las inicien, no la va a pagar ninguno de los que hoy votan a favor de esta ley. La va a terminar pagando el erario con los fondos, el Estado con los fondos públicos. Segunda advertencia, presidente. La deuda de Córdoba en agosto de este año alcanzó los 262.636 millones de pesos. 262.636 millones de pesos. No nos dicen cuánto va a salir el primer tramo del segundo anillo, no nos dicen cuánto gastaron en expropiar los terrenos que han podido expropiar. Hay otros que todavía no los pueden expropiar porque se olvidaron que estaban haciendo un loteo para vivienda, un plan de vivienda, esa vivienda que ustedes no han hecho en estos 20 años en una de las localidades. Y ahí está frenada la expropiación. Pero les tengo que recordar que tienen que dejar de tomar crédito. Porque los créditos hay que pagarlos después. No es cuestión de tomar crédito, crédito y crédito. Hay que pagarlos.
Presidente, hacía referencia recién a lo que nosotros desde la Unión Cívica Radical entendemos que sí es urgente, que sí tendríamos que estar debatiendo. La pobreza, presidente, la pobreza. Esa debiera ser la máxima prioridad de este gobierno. Esa debiera ser la agenda ineludible de este Parlamento, de esta legislatura. Esos son los proyectos que esperamos lleguen para que podamos debatir. ¿Cómo afrontamos la pobreza? Esa pobreza que viene ascendiendo, ni siquiera se ameseta, de manera ininterrumpida a lo largo de los últimos 22 años. ¿A quién le van a echar la culpa de que hoy Córdoba sea más pobre que el conurbano? Hay que ser más pobre que el conurbano. Hoy somos más pobres que el conurbano. ¿Y ustedes creen que la forma que el cordobés se olvide de esa noticia que fue noticia en toda la República Argentina la semana pasada, que hemos superado el conurbano? ¿Ustedes creen que la forma de combatirla es aprobar hoy un proyecto para ver cómo hacemos el segundo tramo del segundo anillo? ¿De qué anillo me hablan, viejo? No tiene para comer la gente. Ustedes han logrado que el 50% de los cordobeses coman y el 50% de los cordobeses no coman. Ese es el número. ¿Qué segundo anillo me abran? Esa es la verdadera grieta, presidente. En solo 2 años, la pobreza aumentó en Córdoba 9.2 porcentuales, medido en personas, y 8,8 puntos porcentuales medido en hogares. Llegamos al 46,6%, presidente. Duplica la cantidad de porcentaje de votos que sacaron ustedes prácticamente. ¿Y creen que van a recuperar esos votos haciendo anuncios de segundo anillo? Van a recuperar los votos de la gente cuando se ocupen de los problemas de la gente. Y los problemas de la gente no tienen que ver hoy con la circunvalación. Tienen que ver con que no pueden comer. Esos son los problemas de los cordobeses. Hay que tener cuidado, presidente, porque no es solamente el gobierno nacional el que perdió. No es solamente el gobierno nacional el que no supo leer el fastidio, el enojo de la gente. Acá en Córdoba también hay mucho enojo. Acá en Córdoba también hay mucha impotencia. Acá en Córdoba hay mucha pobreza, presidente. Y los sectores desfavorecidos no fueron a votar. Actualmente, aquellos que los han empobrecido, a los que los vuelven un instrumento, o no fueron o los votaron en contra. Acá en Córdoba pasó exactamente lo mismo, presidente. Por eso, no se confíen con que de acá a 2 años la gente les va a volver a dar el respaldo. Acá, en Las PASO, perdió de manera estrepitosa el modelo del gobierno nacional, pero también perdió y va camino a tener el peor resultado electoral en una elección de medio término del 83 a la fecha, la expresión política que representa el gobierno provincial. Porque acá la gente también empezó a cansar. Córdoba está empobrecida. Trazado de ese segundo anillo que ustedes quieren hacer, presidente, ahí, a ambas márgenes del trazado de ese segundo anillo, viven familias, viven productores, hay comunidades rurales y abundan los asentamientos precarios. Es hora de que ustedes miren a ellos y traigan a este recinto proyectos que busquen soluciones para sacarlos de la pobreza. Esa Córdoba profunda que ustedes no quieren ver es la que le está pidiendo explicaciones. Es la que no los acompañó ni los va a acompañar el 14 de noviembre. Y es la que nosotros representamos hoy acá. Y en nombre de ellos, presidente, es que nos vamos a acompañar.